Buenos días, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a Café con tu Pastor. Es un tiempo donde nosotros estudiamos un versículo por día para empezar nuestro día con el Señor. Y esta mañana estamos en Santiago capítulo 2, versículo 21. Recuerda que desde versículo 20 al versículo 24 llegamos a esta sección donde Santiago está hablando sobre Abraham y cómo él fue un ejemplo de fe viva. Recuerda que nosotros estamos en esta sección hablando sobre fe y obras, que cuando somos cristianos por nuestra fe, creyendo en Jesús, da evidencia de nuestra evidencia es obras por nuestra fe. No somos salvos por nuestras obras, sabemos eso. Ya Jesús hizo todo por nosotros en la cruz de Calvario, pero cuando somos salvos, lo que produce de nosotros es obras. Nuestra forma de hablar, de actuar, nuestras acciones, demuestra mis obras que yo soy salvo. Y eso que Santiago quiere que nosotros entendemos. Quiero recordar el versículo de ayer para que veamos el contexto de este pasaje. Dice en versículo 20 una pregunta: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ese contexto que estamos hablando sobre la fe y obras. Y ahora nos da otra pregunta en versículo 21. El propósito de Santiago es a tratar de probar este punto, que necesitamos obras y es evidencia de nuestra fe, y nos da un ejemplo. Por eso desde versículo 20 a versículo 24 nos da este ejemplo, y primeramente de Abraham. Quiero que noten algunas cosas en este versículo. Déjame leerla primero y después vamos a ver algunas notas. Dice versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí vemos claramente una pregunta. Igual que versículo 20 nos da una pregunta, aquí también nos da otra pregunta. Ahora, esta pregunta es interesante porque es una pregunta sarcástica, ¿verdad? Sarcástico, para hacer su punto. La contestación obviamente es que sí, pero lo está diciendo una manera sarcástico. A otras palabras que quiero que notan en el contexto, obviamente estamos hablando de Abraham en este versículo, y también quiero que notan su obra, su acción, que él ofreció ese sacrificio. Dice primeramente, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Justificado está diciendo que demostró
que Él es justo. No fue justificado, estaba demostrando que Él fue justo, que cree en Dios. Dice por las obras, aquí más específico, esa obra es el sacrificio que Él hizo de su Hijo. Obras aquí demuestra que Él cree en Dios. No fue justificado por las obras, que Él cree en Dios. Eso fue su justificación. Vemos que Abraham fue justificado, y esto lo vemos un poquito más antes de esta historia de Isaac. Abraham fue justificado antes de este versículo en Santiago, obviamente en Génesis 15:6, y dice así: y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Y también quiero mirar otro versículo en Hebreos, versículo 11, o capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17, y dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí nos enseña que por la fe, aquí está hablando de como Santiago, que por nuestra fe, evidencia es nuestras obras, y aquí Hebreos dice por la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Su obra de su ofreciendo a su hijo fue por su fe, y ese sacrificio fue evidencia de su fe. Vamos a seguir. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Recuerda, la Biblia habla que menciona a Abraham como nuestro padre en el principio, padre de la humanidad, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí vemos su obediencia. Demuestra su confianza en Dios. Por él haciendo este sacrificio, demostró su confianza en Dios. ¿Por qué tenía confianza? Por su fe. Otra vez, esta obra es evidencia de su fe. Santiago dice en este versículo esta pregunta para nosotros entender un poquito más fe sobre obras en el contexto. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Obviamente la contestación es sí, fue justificado. Demostró que él es justo, que cree en Dios. Y por eso su obra fue su ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar. Ahí vemos un ejemplo de fe viva. Una fe viva de nosotros es cuando
nosotros demostramos obras, provisión cuando hay necesidades, y nuestra conducta demuestra que tú y yo somos salvos. Vamos a aplicar otra vez esto en nuestra vida, ¿verdad? Viendo este ejemplo de Abraham, que es por su fe, evidencia fue este sacrificio de su hijo Isaac. ¿Y qué son evidencias en nuestra vida que yo soy salvo? Que yo creo en Dios. Cuando una persona te vea a ti, ¿qué es las obras o cómo tú demuestras por sus acciones que tú eres un cristiano? Ojalá que otros rápidamente pueden ver la diferencia entre tú y el mundo. Y como cristianos debemos ser diferente que el mundo. Y que nuestras obras, la forma que nosotros hablamos y actuamos, sea diferente y demuestra nuestra fe verdadero. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero sus obras no demuestran que creen en Dios o que son cristianos. Vamos a practicar y demostrar nuestras obras para que otros vean nuestra fe y tomar cada oportunidad de ser de bendición a otros. Gracias por estar conmigo esta mañana en Café con tu Pastor. Espero que este pasaje sea de gran bendición a tu vida. Estoy orando por cada uno en este día, pidiendo la bendición de Dios sobre su vida. Bendiciones a todos.